Estudio en donde, basándonos en las últimas de las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, cuando estaba reunido ahí con los apóstoles en el aposento alto, les dijo que aunque Él se fuera a la presencia del Padre, enviaría otro Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para que ninguno de los que hoy hemos aceptado al Señor Jesucristo y sabemos que somos hijos o hijas de Dios, nos quedáramos huérfanos, sino que tuviésemos a este otro Consolador morando o viviendo en nosotros, no solamente con nosotros, como había estado el Señor Jesucristo compartiendo por 3 años el ministerio público con los 12 apóstoles, sino que ahora este otro Consolador estaría en nosotros, viviendo en cada uno de nosotros. Así es de que tenemos el privilegio, decíamos hace 8 días, de tener en el cielo, sentado a la derecha del Padre, a nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Yo no sé si a lo mejor usted tenga alguna persona que sepa que está maquinando todos los días cómo fastidiarle la vida o cómo ponerle cuatros o cómo hacerle pasar un mal momento, pero si lo tiene, dice la Biblia que tiene a alguien todavía mejor y mucho más poderoso que cualquiera que sea su enemigo, intercediendo por usted, el mismo Señor Jesucristo sentado a la derecha del Padre. El salmista dice, Dios está entre los que me ayudan. Y pues si está Dios entre los que nos ayudan, pues entonces por esa razón dice, ¿qué pues temeremos lo que pueda hacer el hombre? Si Dios está entre los que me ayudan. Pero además de eso, decía entonces la palabra del Señor, que tenemos este otro Consolador morando en cada uno de nosotros. Y la porción de Gálatas que acabamos de escuchar, Gálatas capítulo 5, versículo 25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y yo quisiera que en esta tarde me acompañaran a meditar y por qué no también a aprender qué significa esto de andar en el Espíritu. Si usted recibió al Señor Jesucristo en su corazón, y sabe que sus pecados han sido perdonados por su obra expiatoria en la cruz, y sabe que ahora usted está justificado delante de Dios por la resurrección del Señor Jesucristo, usted, de acuerdo con este pasaje, dice que es de los que ha recibido nueva vida en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Y por ende, dice el versículo 25, que usted está llamado a andar en el Espíritu. ¿Qué significa esto de andar en el Espíritu? ¿Qué podemos esperar que ocurra en las vidas de aquellos que como usted y como yo hemos recibido al Señor Jesucristo y andamos en el Espíritu? ¿Qué es lo que podríamos esperar de acuerdo con la Escritura? ¿Será que se puede esperar que andemos haciendo milagros, convirtiendo la Coca-Cola en coñac? ¿Será que a lo mejor podamos esperar andar caminando medio metro arriba del...? ¿Qué es lo que se puede esperar de aquellos que andamos en el Espíritu? Así de que yo quisiera tomarme el servicio de hoy y probablemente después de la semana siguiente que tenemos la Cena del Señor, la celebración especial, el domingo que sigue, para hablar de lo que podemos esperar tú y yo de andar en el Espíritu. Y la primera cosa que podemos esperar, que me parece fundamental, es que si yo he nacido de nuevo, si yo vivo en el Espíritu y ando en el Espíritu, lo primero que puedo esperar es poder para vivir una vida de regenerado. Lo voy a repetir, poder para vivir una vida de regenerado, porque a lo mejor algunos oyeron de degenerado y ya hasta se despertaron, pero no, es de regenerado, ¿ok? Y vivir una vida de victoria y santidad. Es lo primero que puedes esperar.
Porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, te voy a pedir que me acompañes ahí en tu Biblia, y ya sabes que si no tienes una Biblia en la mano, afuera hay Biblias a tu disposición. Romanos capítulo 8 es un capítulo en donde a lo mejor hasta en tu propia Biblia tienes un subtítulo que sabemos que no es parte de la Escritura, pero que nos ayuda a ubicar de qué se trata los versículos que vienen a continuación, que dice viviendo en el Espíritu. Es un capítulo quizás de los más ricos en cuanto a enseñanza de esto que significa andar en el Espíritu. Pero el versículo 9, fíjate lo que dice como una primera expectativa que podemos tener tú y yo. Dice, mas vosotros, nosotros, a los que se dirige esta carta, no vivís según la carne. Mucho tiempo antes que anduvimos antes de recibir al Señor Jesucristo, no sé, 10, 15, 50 años antes de haber recibido al Señor Jesucristo, vivimos según la carne. Pero dice la palabra de Dios, pero ahora ya no viven según la carne, sino viven según el Espíritu, con mayúscula. Y luego hay una acotación, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y quiero que notes lo que dice a continuación. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, la primera cosa que yo quisiera que nos lleváramos en esta tarde es que dice la palabra de Dios que nosotros, si hemos recibido al Señor Jesucristo, hemos recibido al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y la acotación o la nota entre paréntesis que nos escribe ahí la palabra de Dios es una nota que no deja lugar a dudas. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjate que esto tiene que ver mucho con la idea de que el Espíritu Santo es un sello que nos identifica como propiedad del Señor. Entonces, el único sello que puede garantizar que le pertenecemos al Señor Jesucristo es tener al Espíritu Santo de Dios. No es que tú estés inscrito como miembro de alguna iglesia. No es que tú a lo mejor tengas un certificado de que te bautizaste por inmersión en alguna congregación. No es que tú tengas una Biblia en tu poder toda subrayada con anotaciones personales o que digas que eres muy disciplinado para hacer tus devocionales mañana, tarde y noche. No es ninguna de estas cosas, sino, dice la palabra de Dios, el único sello que nos garantiza que somos del Señor, que le pertenecemos y que por lo tanto hemos nacido de nuevo, es tener al Espíritu de Dios, el Espíritu Cristo, el Espíritu Santo. Eso tiene que ver con la regeneración, eso tiene que ver con la nueva vida, eso tiene que ver con lo que el apóstol Pablo en esta misma carta de Romanos habla capítulos más anteriores de vivir una vida más que vencedora, de vivir una vida en donde independientemente de las tribulaciones, de las pruebas, de las angustias, de las dificultades, podemos vivir por encima de todas ellas, no porque andemos caminando medio metro arriba del suelo, sino porque el Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida distinta, porque dice el versículo que empezamos leyendo, no vivimos ya más según la carne, sino según el Espíritu. Primera cosa que entonces tú puedes esperar, yo puedo esperar como persona que ha nacido de nuevo, podemos esperar una calidad de vida diferente. Tú y yo sabemos lo que podemos esperar de vivir en la carne. Lo experimentamos en carne propia y lo vemos todavía en las vidas de muchas personas cercanas a nuestro alrededor. Vivir en la carne es pues marchar al ritmo que el mundo nos dicta. Vivir en la carne es a lo mejor tener las preocupaciones y las prioridades que el mundo impone. Vivir en la carne es a lo mejor buscar las metas que la mayoría del mundo nos propone. Tú y yo las conocemos bien. Vivir en la carne es, de alguna manera,
pues ser también esclavos de nuestros deseos y de nuestras pasiones, de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, de nuestros propios pensamientos. Eso es vivir en la carne. No quiere decir que seamos alcohólicos, no quiere decir que seamos drogadictos, no quiere decir a lo mejor nada de eso. De hecho, el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los filipenses, dice que si alguien tenía de qué gloriarse en la carne, era él. Y la lista que pone de las cosas en las que él se podía gloriar, pues es una lista de aspectos muy morales, muy rectos, muy religiosos, algunos dirían muy consagrados, ¿no? Y sin embargo dice, todas esas cosas al final de cuentas es lo mismo que vivir en la carne para un alcohólico, para un drogadicto, para un adúltero, para un fornicario. Es la misma categoría, porque finalmente, aunque barnizadas de religiosidad, dice el apóstol Pablo, todas estas cosas las tengo por basura, porque eran eventualmente lo mismo que vivir en la carne. Entonces no te vayas con la idea de que vivir en la carne es vivir una vida inmoral o una vida amoral. No puede ser que sea una vida muy recta, muy moral, muy religiosa, pero sin embargo, si no tienes el Espíritu, dice la palabra de Dios, no eres de Él. Y si no eres de Él, estás condenado a seguir viviendo en el mismo terreno que la mayoría de las personas viven, que es andando y viviendo en la carne, no en el Espíritu. La segunda cosa que dice también aquí en Romanos capítulo 8, nada más que un poquito más adelante en el versículo número 16, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si notas las dos palabras espíritu, la primera palabra es con mayúscula y la segunda es con minúscula. El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de si eres o no hijo de Dios. Y esto yo creo que es una gran verdad y también una gran promesa y una gran seguridad. A lo mejor alguno aquí batalló o quizás está batallando todavía el día de hoy, después de haber leído ahí el versículo 9 que leímos en Romanos 8, alguno podría estarse preguntando, bueno, ¿y yo tendré el Espíritu de Dios morando en mí? ¿Y el Espíritu Santo habrá hecho morada en mí? ¿Y la oración que dije habrá sido lo suficientemente honesta y sentida como para que el Espíritu Santo haya entrado en mi vida? Bueno, fíjate lo que dice aquí Romanos. El Espíritu, con mayúscula, da testimonio a tu espíritu, con minúscula, de si eres hijo o hija de Dios. ¿Cómo funciona esto? La verdad, yo no lo sé, porque dice el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, pues el viento sopla por donde quiere, y a lo mejor tú no puedes determinar ni de dónde viene ni de dónde va, pero siente su impacto, siente su presencia. Así son los que han nacido del Espíritu. Así es de que si el Espíritu Santo da testimonio a tu corazón de que eres su hijo, puedes tener esta confianza de saber que el Espíritu Santo te ha sellado y que por ende la primera cosa que puedes esperar en tu vida es un cambio radical de calidad de vida. Por eso dice la palabra de Dios en otro pasaje, ahí en 2 de Corintios, que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, ha nacido de nuevo. Las expectativas ahora son distintas. Puedes esperar cosas muy concretas, cosas que a lo mejor antes te sacaban de tus cabales, antes te hacían perder el juicio. Hoy, de repente te empiezas a dar cuenta de que tienes una manera distinta de responder. A lo mejor actitudes cotidianas como salir todos los días al periférico y estar ya malhumorado apenas en los primeros metros de haberte incorporado a la vía. Y hoy de repente vas en el periférico y cuando te das cuenta ya llegaste a tu destino y no te enojaste con nadie, ni a nadie le aventaste el laminazo, ni a nadie lo increpaste, ni a nadie le tocaste el bocinazo. Bueno, esas son las cosas que puedes esperar, bíblicamente hablando,
que empiecen a manifestarse en tu vida. Porque dice la palabra de Dios que ahora vives, no en la carne, esclavo de tu carne, sino en el Espíritu. Eso habrá sido porque tú te hiciste coco wash en la mañana antes de salir y dijiste, ahora sí me voy a proponer. No, simple y sencillamente el Espíritu que mora en ti te ha dado una nueva naturaleza, te ha dado una nueva vida, y es el Espíritu Santo morando en ti el que te permite responder de una manera distinta. A lo mejor tienes un desacuerdo con alguien en el trabajo o con alguien en la escuela, o a lo mejor algún maestro te comete alguna injusticia, y tú eres el primero en sorprenderte en cómo le respondes. Y tú eres el primero en sorprenderte que no armas un irigote de los que acostumbrabas a armar. Tú eres el primero en sorprenderte que a lo mejor de tu boca salen palabras no hirientes, ni de venganza, ni de resentimiento, ni de rechazo, sino salen palabras de respeto, salen palabras que buscan una conciliación, salen palabras que buscan encontrar una solución para la situación. Bueno, ese es el Espíritu Santo. Malo sería si tú dices que has aceptado al Señor Jesucristo y tu vida prácticamente continúa igual, porque entonces algo estaría pasando en lo que estamos leyendo aquí de la carta a los Romanos y Corintios, en donde dice que podemos esperar, y Gálatas lo dice con toda claridad, que si el Espíritu Santo mora en mí, el Espíritu Santo empiece a producir en mí lo que Gálatas menciona como su fruto. Si usted siembra una semilla de manzano, pues van a salir manzanas. Y si siembra un durazno, van a salir duraznos. Y si siembra papas, van a salir papas. Si siembra perejil, no va a salir ajonjolí. Y si siembra un melón, pues no le van a salir manzanas. Lo que siembra cosecha. Si el Espíritu Santo mora en ti, dice la palabra de Dios, va a empezar a producir su fruto. Y evidentemente su fruto tiene que ver con el carácter santo del Espíritu. En Gálatas, un pasaje que la mayoría de ustedes recordará, Gálatas 5, en los versos 22 y 23, hay una polifacética lista de lo que es el fruto en singular del Espíritu Santo, pero que se manifiesta, ahí dice Gálatas, 9 características que pertenecen al fruto del Espíritu Santo. Recuérdenlas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Muy bien. 9 características que si tú después las buscas, Gálatas 5, 22 y 23, te vas a dar cuenta que son características que ni tú, ni yo, ni nadie las podemos producir en nuestras propias fuerzas, por nuestra propia disciplina, por nuestro propio entusiasmo. Porque a lo mejor, quizás déjenme poner un ejemplo, yo me propongo ser paciente. No, yo necesito ser más paciente porque sí, la verdad soy muy arrebatado y necesito agarrar las cosas con más calma y me hago mi plan de acción y me amarro un hilito aquí para acordarme que tengo que ser paciente, pero más me tardo en amarrarlo que saliendo de estas puertas alguien otra vez me saque de mis casillas y vuelvo a explotar. Yo puedo hacerme el propósito de ser gozoso, el corazón alegre hermosea el rostro, y que me vean así hermoso o hermosa sin necesidad de maquillaje. Pero abro el periódico o veo las noticias o llego mañana al trabajo o a la oficina y ¡zas! Las cosas no resultan como estaban, se cayó el pedido, el cliente no lo recibió, me reprobaron en el examen. Y el gozo pues se va al pozo, ¿no? Como dice el refrán. No son características que podamos producir en la carne. No son características que podamos generar andando en la carne. Son el resultado de vivir y andar en el Espíritu, son el resultado del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces, lo primero que podemos esperar, y vean que no es una utopía, no es algo solamente reservado
para aquellos que tengan más de 5 años de creyentes, no es algo que esté reservado solamente para los cuales hayan asistido a más de 10 campamentos cristianos en su vida, no es algo que esté reservado hasta que termines de leer la Biblia por primera vez de Génesis, Apocalipsis, hasta las concordancias si quieres, no es algo que esté reservado para los pastores o egresados del seminario, no, es algo que la palabra de Dios dice está reservado como provisión de Dios para cualquiera que habiendo recibido al Señor Jesucristo sabe que el Espíritu Santo mora en él y que ha recibido una nueva vida en el Espíritu. Segunda cosa que puedes esperar, aparte del poder para vivir una vida regenerada, una vida de victoria, una vida de santidad que manifieste el fruto del Espíritu que hemos visto está ahí en Gálatas, también podemos esperar algo bien interesante, que en mi experiencia de los primeros años como creyente fue algo que me sorprendió y me maravilló casi desde las primeras semanas de mi conversión. El Señor Jesucristo, ahí en ese mismo pasaje que hace 8 días leíamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, nada más que en los versículos 25 y 26, les dijo a los apóstoles que estaban ahí reunidos con él lo siguiente, es Juan 14, versos 25 y 26. Les dijo, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Él estaba físicamente ahí reunido con ellos en el aposento alto. Mas el Consolador, ¿se acuerdan que ya les había hablado del otro Consolador? Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vean que aquí hay otra función que el mismo Señor Jesucristo está diciendo, iba a tener, tiene el otro Consolador que nos iba a enviar. No solamente nos iba a dar nueva vida, no solamente nos iba a dar poder para vivir una vida en el Espíritu y no en la carne, sino que también dice que el Espíritu Santo iba a ser el maestro y el guía por excelencia. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Quiero leerles otro versículo que creo que complementa este que acabamos de leer en Juan y después hacer algunos comentarios. En 1 Corintios, capítulo 2, y los versículos del 12 al 14, el apóstol Pablo le escribe a los corintios lo siguiente. El hombre natural, verso 14 de 1 Corintios 2, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y lo que quiero que notes es lo que dice en el versículo 15, el versículo 14, el primero que leímos. Porque el Señor Jesucristo está diciendo en Juan, cuando yo me vaya y le pida al Padre que les envíe al otro Consolador, una de las funciones que va a tener el otro Consolador cuando venga es que les va a enseñar y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Y Corintios dice que el hombre natural, el que no tiene a Cristo, el que no tiene al Espíritu Santo, no puede entender las cosas espirituales, es más, le parecen una locura, porque las cosas espirituales se tienen que discernir, se tienen que entender espiritualmente. Lo que quiero hacer la aclaración es la siguiente. Si tú tienes
la Biblia en tu mesita de noche como el mejor somnífero que puedes encontrar, mejor que el Dalai y mejor que cualquiera de las pastillas que estén de moda, si no haces más que abrirla y leer un versículo, el que sea, y ya estás en los brazos de Morfeo y ni cuenta te diste y duermes así a pierna suelta hasta el día siguiente, si tú a lo mejor aprovechas el servicio dominical para venir y con los ojos abiertos poner tu mente en blanco y empezar a planear la semana que va a empezar mañana y qué vas a hacer y a quién vas a ver y qué pendientes tienes, o a lo mejor vienes y dejas al murciélago ahí como que en reposo, en stand-by, así para que descanse un poquito, unas 2 horitas de relax para el murciélago, no le caen mal. Déjame decirte que algo está pasando en tu vida. Si abres la Biblia y te quedas con cara de Juat, leas lo que leas, déjame decirte que de acuerdo con esta promesa, algo está pasando en tu vida. Porque la promesa del Señor es, yo voy a rogarle al Padre para que les envíe otro consolador. Y cuando Él venga, les enseñará y les recordará todas las cosas. Y hará que ustedes sean hombres y mujeres espirituales que entienden lo que leen, que ya no les van a parecer locuras, como a lo mejor antes les parecían. A algunos de los que están aquí, a lo mejor algunos estaban familiarizados con la Biblia antes de llegar a conocer al Señor Jesucristo, pero la verdad es que lo leían y decían, ay, qué historias, qué barbaridad, ¿quién se va a creer estas tonterías? Esto está bien para los niños, pero no para mí, que soy profesionista, que tengo experiencia de vida, por favor. Para las viejitas, para los niños, para los ancianitos que necesitan una esperanza, pero no para mí, que estoy en la plena época dorada de mi vida. Bueno, eso dice la palabra de Dios, es el típico pensamiento de un hombre natural, que no tiene el Espíritu de Dios morando en él, y que todo lo que lee se le hace una locura, se le hace un sinsentido. Pero el espiritual, dice, puede discernir lo que lee. Y sabes una cosa, por un lado me regocijo y por otro lado a veces me preocupo de la oportunidad que tengo cada semana de sentarme con algunos de ustedes en grupos de estudio bíblico, en células pequeñas de estudio. Me regocijo porque la verdad me entusiasma mucho cuando escucho a un hermano o a una hermana relativamente nuevo en la fe, que hace preguntas y cuestionamientos y que hace relaciones y que dice, oiga hermano, es que esto que estamos leyendo, yo lo leí en el devocional del martes pasado y decía también que, wow, digo, esa es una muestra inequívoca que el Espíritu Santo está haciendo lo que el Señor Jesucristo dijo que iba a venir a hacer, enseñarnos, recordarnos, guiarnos a toda la verdad, ayudarle a ese hermano y a esa hermana recién convertidos, nuevos en el Señor, a discernir espiritualmente lo que está leyendo. Eso es motivo de regocijo. A veces es motivo de preocupación cuando en esos mismos grupos, hermanos y hermanas que tienen un largo pedigrí cristiano, responden, pues así como en los rudimentos de la fe, y cuestionan aspectos que uno supondría que deberían haber sido ya dejados atrás hacía mucho tiempo, a través de la obra de instrucción y de guía del Espíritu Santo. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estás tú? Todavía, ojo, no, la promesa del Señor Jesucristo no es que te vayas a convertir en un teólogo de la noche a la mañana. Y yo sé que muchos aquí, a lo mejor la mayoría, todavía se encuentran o nos encontramos con pasajes difíciles de entender y necesitamos a lo mejor ir a alguna concordancia, algún comentario, consultar con algún hermano o hermana mayor en la fe que nos expliquen y nos pongan el sentido en lo que estamos leyendo. Eso es bíblico y es lo que dice la palabra de Dios. Pero si todavía tienes muchas dificultades y leas donde leas, te quedas con cara de Juat
y leas donde leas, no entiendes cómo encaja dentro de la historia de la salvación, y no tengas a lo mejor los más elementales marcos de referencia como para saber dónde está el libro de Malaquías, dónde está el libro de Santiago, qué diferencia hay entre uno y otro, pues a lo mejor sí, déjame decirte que valdría la pena que le echaras un vistazo a lo que decía Romanos, cuando decía, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Porque no nos vayamos a llevar una sorpresa pensando que porque yo asistía más o menos regularmente a una iglesia determinada, o porque yo me compré una Biblia versión Reina Valera, y es más, se la mandé a encuadernar aquí al hermano Mario, para que todavía con letras de oro dijera mi nombre, etcétera, pues que el nombre esté impreso con letras de oro en mi Biblia, Reina Valera, no quiere decir que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces no nos vayamos a llevar una sorpresa, porque dice aquí la palabra del Señor que una de las señales, salud, es que yo puedo leer la Biblia y entender lo que leo. ¿Se acuerdan que esa fue la pregunta que le hizo Felipe al etíope eunuco? Fíjense, el etíope eunuco era un hombre interesado. Hoy dirían los hermanos de las iglesias contemporáneas, era un buscador del Señor. Había ido a Jerusalén a adorar, no siendo judío, pero había ido a Jerusalén a adorar. Y regresaba sentado en su carrito rumbo a Etiopía, leyendo la Biblia. No dice si era la versión Reina Valera y se lo hubiera encuadernado Mario, pero decía que iba leyendo la porción del profeta Isaías. Pero el etíope se quedaba con cara de what, porque a lo mejor era un buscador y era religioso y sabía que algo diferente había en el Dios de Jerusalén, en el Dios de Israel, que lo había llevado hasta allá desde Etiopía. Pero leía Isaías y decía, a ver, pues explícame si esto lo dice el profeta acerca de él mismo o lo dice acerca de alguna otra persona. Felipe le explica, el etíope se convierte de un hombre natural, religioso, pero natural. Ve que el hombre natural puede ser muy recto, puede ser muy religioso, puede ser muy natural, pero sigue siendo hombre natural, sin Dios, sin Cristo. Se convierte y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Empezó a entender lo que antes no entendía. Leía, y no digo que le entrara por aquí y le saliera por acá, a lo mejor se quedaba en su corazón y en su mente, pero se quedaba con cara de, ¿y de quién dice esto? ¿De quién se trata? ¿De quién habla? Hasta que, sellado por el Espíritu Santo, habiendo recibido al Señor Jesucristo, entendió. Y no solamente entendió, sino obedeció. Y entendió, por ejemplo, algo muy interesante que a lo mejor alguno aquí necesitaría también preguntarse si lo entiende, y si lo entiende, ¿por qué no lo está obedeciendo? Es, si yo creo en el Señor Jesucristo, paso inmediato de fe en obediencia es que me bautice. Por inmersión, no por aspersión, ni por rociamiento. No el bautismo en el que me llevaron con ropón y padrinos y bolo y tamalitos de monjita y demás, mis papás a bautizarme cuando era chiquito, sino el bautismo bíblico, que dice la palabra de Dios, sigue como una señal, como una manifestación externa de que yo he nacido de nuevo. ¿Ve cómo la obra del Espíritu Santo operó en la vida de este etíope, funcionario, tesorero, ministro de la hacienda pública de la reina de Etiopía, para convertirlo y para llevarlo a obedecer? El Espíritu Santo no solamente te enseña, te recuerda, sino que también te guía. El libro de los Hechos de los Apóstoles, algunos autores, algunos comentaristas dicen que debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el protagonista, el personaje principal a lo largo de todo el libro, a partir del capítulo 3, cuando cumpliéndose la promesa del Señor Jesucristo, es derramado en la iglesia de una manera muy extraordinaria,
Y de ahí en adelante empieza, y el Espíritu les dijo, y el Espíritu los guió, y el Espíritu esto, y el Espíritu les impidió, y el Espíritu los dirigió. Una y otra vez, el Espíritu Santo morando en la vida de aquellos primeros hermanos en la fe, llevaron, por ejemplo, a Pedro a ir a la casa de Cornelio. Cuando Pedro, como judío, decía, pues no, yo no puedo entrar en la casa de un gentil. El Espíritu Santo abrió los ojos a los judíos que acompañaban a Pedro cuando vieron que había sido derramado el Espíritu Santo entre los asistentes a la casa de Cornelio, y les cayó el 20 de que el Evangelio no era exclusivo para los judíos, sino que era un regalo de Dios para toda la humanidad, para todo aquel que en Él cree. El Espíritu Santo después les dijo a los hermanos de Antioquía, apártenme a Bernabé y a Saulo porque les tengo un trabajito. No dice así, pero sabemos en qué fue el trabajito. ¿Okay? Empezar a fundar todas las iglesias que tenemos en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo, una y otra vez, el Espíritu Santo te guía. Y yo no digo que a lo mejor hayas escuchado audiblemente la voz del Espíritu Santo y lo hayas visto bajar en forma de paloma y cosas por el estilo, pero lo que yo sí estoy seguro es que si tú has recibido al Señor Jesucristo y has sido sellado con el Espíritu Santo, estoy seguro que debes tener por lo menos 1 o 2 testimonios en donde has sentido la clara dirección del Espíritu Santo para hacer algo o para no hacerlo, para convencerte de algo o para convencerte de algo contrario, para decirte entra aquí o para decirte salte de aquí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, siendo Dios mismo, no está limitado a lo que a veces nuestra expectativa nos dice que tiene que hacer. Te pongo un ejemplo. El profeta Elías, cuando allá en el Antiguo Testamento dice que andaba huyendo de la malvada Jezabel y de sus secuaces porque querían matarlo, después de que él se había escabechado a todos los profetas de Baal, ¿okay? Dice que se va y se esconde en una cueva. La expectativa de Elías era que Dios tenía que manifestarse a través de cosas superlativas. El fuerte viento, la fuerte lluvia, el trueno. O sea, y uno a veces tiene la impresión de que el Espíritu Santo, pues a ver, si el Espíritu Santo me va a dirigir, pues que se me aparezca aquí el ángel del Señor y me diga así como a Gedeón. O si el Espíritu Santo me va a guiar, pues que se aparezca aquí una palomita y vaya revoloteando por donde. Tenemos a veces esa expectativa un poquito infantil. Pero dice la historia que Dios ni estaba en el torbellino, ni estaba en el trueno, sino estaba en un viento apacible. Hay un salmo que dice, aún en las noches enseñas a mi conciencia. Yo no sé si alguno aquí haya tenido la experiencia, no les estoy diciendo que de repente salgan con su túnica multicolor al estilo de José, ¿no? Y el Señor me dijo anoche y mi sueño, ¿no? Pero a veces el Señor pone en nuestros corazones, pone en nuestra mente alguna promesa que no nos explicamos cómo fue que nos acordamos de esa promesa en ese momento. A veces el Señor trae a nuestra memoria algún versículo, la letra de algún himno que sirve para fortalecernos, para animarnos, para consolarnos. ¿Sabes una cosa? No limitemos la obra del Espíritu Santo en ese sentido para guiarnos y para orientarnos. Así es de que yo lo que quisiera es que estas 2 funciones que hemos alcanzado a ver hasta el día de hoy nos ayuden a todos los que estamos aquí a 2 cosas. Primero, a preguntarnos si en verdad el Espíritu Santo mora en nosotros. Y la forma de preguntarnos es algo muy sencillo. ¿Realmente he recibido al Señor Jesucristo en mi corazón o no? ¿Realmente he aceptado el perdón de mis pecados a través de su muerte y resurrección o no? A lo mejor he estado engañado pensando que ser cristiano es asistir al templo. A lo mejor he estado engañado pensando que la salvación depende de que yo me involucre en el ministerio de la iglesia.
a lo mejor he estado engañado pensando que la salvación tiene que ver en que sea muy disciplinado en mis ofrendas y en mis diezmos, o a lo mejor he estado engañado pensando en que la salvación tiene que ver con repartir folletos evangelísticos. Pues nada de eso es la salvación, nada de eso nos transforma, nada de eso nos cambia, nada de eso nos lleva al cielo. Solamente nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. Si tú estás seguro de que sí tienes esa relación personal, de que alguna vez tú hiciste esta oración desde lo profundo de tu corazón, pidiéndole al Señor que entrara a tu vida, que perdonara tu pecado, que te adoptara como hijo suyo. Bueno, entonces lo que quiero es que estas meditaciones sirvan para darte cuenta de que tienes un poder increíble morando dentro de ti, que se llama Espíritu Santo. Un poder increíble para darte una calidad de vida distinta, espiritualmente hablando. Un poder increíble para hacerte más que vencedor en medio aún de las dificultades más grandes o de las tribulaciones más acuciantes. Y un poder increíble para enseñarte y para guiarte en las decisiones que tienes que tomar, en las decisiones que tienes que enfrentar. No te lo tienes que ganar. El Señor Jesucristo prometió que cuando se fuera, Él se lo iba a pedir al Padre para que te lo enviara. Y Él cumplió su promesa. Ya está en ti si eres de Cristo. Ya está en ti si eres salvo. La cosa a lo mejor está en ti, pero no lo estás aprovechando. A lo mejor está en ti, pero no lo estás tomando en cuenta. A lo mejor está en ti, pero no le estás pidiendo que cumpla las funciones que Él quiere cumplir en tu vida y en la mía. Así es de que el Señor nos ayude a todos los que estamos aquí, cualquiera que sea nuestra circunstancia, para saber que somos muy bendecidos por un Señor Redentor que no nos dejó huérfanos, sino que cumpliendo su promesa envió a este otro Consolador para que more en nosotros.